En septiembre del 2021 comencé un estudio bíblico que le llamé Camino a la Promesa, donde comenzamos a ver la historia de un pueblo en busca de las promesas de Dios para sus vidas. Este nuevo estudio bíblico le he puesto el Camino a la Promesa. Y lo que vamos a ver es el recorrido del pueblo de Israel cuando después de 400 años de esclavitud, de estar en Egipto, salen hacia la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Vamos a ver los éxitos y los fracasos de este pueblo en medio. Y durante 2 temporadas, 18 capítulos, aprendimos todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar ahí. Vimos sus éxitos, vimos sus fracasos, su actitud ante las diferentes dificultades y de cómo muchas veces nosotros somos igual que ellos y debemos pasar por ese camino para llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Si no lo vio, le recomiendo verlo. Lo puede encontrar en el Facebook acá de Academia Paz o en el canal de YouTube Academia Paz. Y en mayo de este 2022 comenzamos otro estudio bíblico que en realidad era la continuación del primero, donde seguimos viendo al pueblo de Israel ya no solo tratando de llegar a la promesa, sino conquistando su promesa. Un estudio bíblico donde el tema o el título de este capítulo de hoy es Preparándose para la conquista. Y vamos a ver algo interesante, porque muchas veces el prepararnos para la conquista no es simplemente ir a hacer. Primero hay que prepararse, primero hay que planificar, primero hay que cambiar muchas cosas. Y entonces es donde vamos a empezar, aquí en Josué capítulo 1. Y a este estudio bíblico le llamé Conquistadores. Y durante 2 temporadas y 14 capítulos, ahí pudimos ver cómo Dios trabajó con ellos y cómo ellos tuvieron que hacer para conquistar cada una de las partes de la promesa que Dios tenía para ellos. Igual, si no lo vio, también lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Y en este último capítulo de este estudio bíblico Conquistadores, quiero que hagamos un resumen de lo que aprendimos y lo que Dios nos estuvo hablando en esta última temporada. Entonces, vamos con el primer capítulo. Iniciamos viendo cómo Israel derrotó a 30 reyes, tomó sus ciudades, pero todavía había mucho que conquistar. Y a pesar de que Josué ya estaba viejo, Dios llega y le habla y le dice: Josué, todavía falta mucho, todavía este no es el final. Y aprendimos cómo también servirle a Dios es algo que es continuo, es algo que tiene que ir siempre ahí, que es de algo de toda la vida. Y además aprendimos a no conformarnos con lo inicial de la promesa, que cuando llegamos y empezamos a ver los frutos de la promesa, le puedo asegurar que Dios tiene más allá de lo que es realmente toda la promesa y de cómo nosotros tenemos que ir conquistando todas las partes, todo lo que implica la promesa de Dios que Dios quiere darnos a nosotros. Muchas veces luchamos por nuestras promesas, pero también se nos olvida ayudar a otros y a nuestro alrededor. 9 tribus lucharon por conquistar toda la tierra, pero solo 8 obtendrían una parte de esa tierra. Perfectamente los levitas pudieron haber dicho: a ver, si no nos van a dar nada a nosotros, ¿por qué tengo que ir yo a luchar? Si yo no voy a obtener nada, ¿para qué voy a ir a hacerlo? Que cada quien se encargue y luche por lo suyo. Pero ellos decidieron como pueblo, como un solo cuerpo, ir y enfrentar las diferentes batallas para conquistar. ¿Cuál es nuestro pensamiento al escuchar las batallas y las promesas que Dios tiene para los demás? ¿Les ayudamos? ¿Somos parte de las herramientas de Dios para que otros también puedan cumplir esas promesas? ¿O nos preocupamos solo por lo nuestro? ¿Nos preocupamos solo por lo que es mío?
Primera de Corintios 12:26 dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Vimos cómo pasó el tiempo y cómo ya estaban establecidos, pero que a muchos se les había olvidado la promesa de Dios. Y por eso Josué llega, los reúne y les habla y les recuerda que Dios fue quien les dio esa promesa. Les recuerda que fue Dios el que lo cumplió, que no hubo nadie más ahí que los guiara, que los acompañara, que los protegiera, que era Dios el que había estado de principio a fin en todo el proceso, desde que salieron de Egipto hasta que conquistaron la tierra, había sido Dios. Muchas veces cuando alguien nos ofrece algo, lo primero que pensamos es ¿y cuál es el truco? A ver, ¿qué hay detrás de eso? Porque siempre la gente busca obtener algo, así que ya estamos esperando que si alguien nos dice algo, nosotros estamos pensando qué querrá esta persona. Y estamos acostumbrados a eso, pero Dios no es así. Dios no quiere sacar provecho de nada, más bien Dios solo quiere darnos, Dios solo quiere bendecirnos. Él lo hace por gracia, lo hace por amor, sin tener ningún propósito oculto. Entonces, cuando Dios le quiera dar algo, no cuestione, agradezca y alabe a Dios por eso que le va a dar, porque simplemente Él se lo quiere dar. No hay nada que nosotros inclusive hayamos hecho o podamos hacer para recibir algunas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Claro, tenemos que estar en Dios, tenemos que ser parte de Dios, tenemos que ser parte de su pueblo, tenemos que ser sus hijos, tenemos que ser fieles. Ahí, eso sí hay que hacerlo, es lo normal. Pero Dios no nos va a decir, a pesar de ser todo eso, Dios no nos va a pedir cosas extras, no nos va a pedir que hagamos sacrificios, no nos va a pedir que caminemos no sé cuánto para poder bendecirnos, no nos va a decir que tenemos que darle una mano, que tengamos que dar algo para que Dios nos bendiga y que tengamos que comprar ese favor de Dios. Dios a sus hijos, a los que están en Él, a los que Él cuida, a los que son de su rebaño, Dios les da por amor. Debemos aprender que lo que Dios promete lo cumple, pero a su tiempo, a su forma y en sus términos. Y esto es súper importante que no se nos olvide. Josué les da unas recomendaciones importantes al pueblo de Israel que ya estaban en la promesa. Y parte de lo que les habla, les dice, esfuércense por cumplir lo que está escrito. Esforcémonos por cumplir lo que está en la palabra de Dios. No apartarse de nada, no apartarse de lo que Dios nos tiene, no apartarnos de donde estamos con el Señor. No mezclarse con aquellas naciones cananitas que habían quedado. Josué les dijo, quedaron ciertos pueblos, quedaron ciertas naciones ahí mezcladas, todavía no habían sido conquistadas, pero después vemos que Dios las había dejado ahí a propósito, y ahorita hablaremos de eso, recordaremos eso. Y les dijo, no se mezclen con esas naciones, no las hagan parte de ustedes, déjenlas a un lado, van a estar ahí, pero ustedes tienen que aprender a no caer en eso y no mezclarse con ellos. Y también les dice, no hay que rendir culto a otros dioses. El único Dios, el único que ha traído bendición para su vida es el Dios Jehová, que ha estado ahí con nosotros. Así que Él es el único Dios al cual tenemos que alabar. Y de igual forma, usted y yo, solo hay un Dios al cual tenemos que seguir. Y después termina diciéndoles que hagan todo para amar al Señor. Todas sus fuerzas, todo lo que ellos tenían, todo lo que estaba en ellos tenía que ser puesto e invertido y pensado para amar y servir al Señor. Si analizamos nuestra vida, ¿cuántos estamos cumpliendo esto? ¿Cuántos estamos cumpliendo el cuidar nuestras cosas? ¿Cuántos estamos cumpliendo el no relacionarnos con aquello que no agrada a Dios? Cuando administramos las promesas de Dios o que Dios nos ha dado, ¿cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Realmente seguimos lo que Dios nos pide? Josué les habla de que hay pequeñas naciones, como les decía, que estaban ahí y que podían llegar a convertirse no solo en un dolor de cabeza,
sino en algo que los llegaría a conquistar a ellos, que aún siendo más grandes, estas pequeñas cosas, al momento en que ellos empezaban a relacionarse, podrían comenzar a crecer, pero no inclusive en un asunto de gente, un asunto de guerreros, sino también era un asunto mental, un asunto espiritual. Entonces estas pequeñas cosas o naciones, aunque pueden parecer insignificantes, que usted diga, no, eso no es nada, no, esto la verdad no tiene importancia, pero conforme usted se empieza a relacionar con eso, usted lo empieza a hacer parte de su vida diaria, y eso puede impedir que las cosas de Dios fluyan en nuestra vida y pueden llegar inclusive a quitarnos las promesas de Dios. En Jeremías 15:19 dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Estas pequeñas naciones que estaban ahí dentro de Canaán, que Dios las había dejado en medio de un pueblo de Israel que había conquistado todo lo demás, ellos comenzaron a pensar y a ver y a analizar y a mezclarse y a tener curiosidad, y en vez de que esos pueblos se convirtieran a ellos se convirtieron en ese pueblo. También les dice que el dar la espalda a Dios va a traer consecuencias. No podemos pasar nuestra vida creyendo que al alejarnos de Dios no pasará nada. En el capítulo llamado, por lo tanto, vemos a Josué ya no dándoles un mensaje de recomendaciones y cosas que tenían que tener en cuenta para que no sucediera nada, sino que les da un mensaje de regaño. Ya era una llamada de atención por comportamientos que estaban sucediendo. Al parecer, todo el compromiso y el empeño que ellos habían tenido durante la conquista se estaba desvaneciendo. Así como cuando a veces llegamos, escuchamos una prédica, tenemos una canción que está ahí, venimos de un campamento, un retiro, y viene eso y estamos llenos del Señor y llenos del Espíritu y comenzamos a hacer, pero conforme pasa el tiempo, esa emoción se empieza a desvanecer. ¿Por qué? Porque las emociones son así, no son malas, pero comienzan a desvanecerse. Y es que el seguir a Jesús no es un asunto de emoción, sino de decisión. Nunca debemos acostumbrarnos a las cosas, porque podemos llegar a un momento de comodidad y pasividad. Y ahí, le puedo asegurar, es donde Satanás va a empezar a aprovecharse. Cuando usted entra en un tiempo de comodidad. Siempre debemos recordar de dónde nos trajo Dios. ¿Qué había antes de las promesas en nuestra vida? El pasado no puede definir nuestra vida, pero sí recordarnos cuánto hemos avanzado. No podemos quedarnos en el pasado, no podemos seguir pensando en el pasado, pero el pasado es importante porque podemos llegar y decir, yo estaba ahí, pero Dios ahora me tiene acá. ¿Cuál es nuestra acción por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuál es su acción? ¿Cómo le responde usted a Dios? ¿Qué pone usted en Dios? Si hizo algo por nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser el resultado de lo que Dios hace por nosotros? Lo que nosotros tenemos que también estar ahí para hacer por Dios. Josué 24, les recuerdo este versículo que es el 14, dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Por todo lo que Dios había hecho, ahora ellos tenían que entregarse al Señor y servirle fielmente. El servicio a Dios es un resultado de nuestra relación con Él. Las promesas que usted ha recibido lo han llevado a querer servirle a Dios, y si no, ¿por qué no lo ha hecho? En el capítulo de Sidam vimos a Josué que los lleva a una fuerte encrucijada, los lleva a un momento de decisión y les dice, ¿a quién quieren servir? No seguir, servir. Porque hay cosas que a veces nosotros en nuestra vida comenzamos a endiosar y les damos el lugar que Dios debería tener en nuestra vida, y le damos el lugar del Dios que ha hecho todo por nosotros y se los damos a esos otros dioses. Josué 24:15 dice,
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. No podemos meter a los dioses de nuestro pasado, de nuestro pecado, a las promesas de Dios. No podemos mezclar las cosas. Ha sido su decisión, algo emocional o racional. ¿Sabe lo que implica realmente servir? Servir es una decisión donde lo hacemos porque hemos experimentado en nuestra relación con Jesús, hemos experimentado ese amor, hemos experimentado esa misericordia, pero si no existe esa relación con Jesús, su servicio, nuestro servicio, llegará a ser un servicio vacío. No podemos tener una relación a medias. O tenemos una relación con Jesús o no la tenemos. Así de radical es Dios. Dios dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no seas tibio. ¿Qué tenemos también para recordar el pacto de Dios? ¿Qué tenemos para recordar eso que tenemos que hacer y servir conforme a Dios lo tiene para nosotros? ¿Cómo hacemos para no olvidar lo que Dios nos ha dado y nos ha prometido? En el capítulo Legado fue una confrontación bastante directa sobre lo que estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Una vez que Josué murió y todos los que habían hecho pacto con Dios murieron, comenzó a crecer una generación alejada de Dios. Una generación que no tenían nada que ver con Dios, que no sabían nada de Dios, que no sabían lo que Dios había hecho por ellos y que también sus padres habían dejado de hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Y en Deuteronomio 6, 4, 9 dice, oye Israel, y aquí ponga su nombre, pongamos nuestro nombre. Oye Ronnie, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Llevar a los demás, a nuestros hijos, a nietos, sobrinos, etcétera, no se hace por imposición, porque va a tener el efecto contrario al que estamos buscando, sino que debemos hacerlo por amor. Vean lo que dice Oseas 11, 3 y 4. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Cómo estamos acercando a la gente? ¿Lo estamos acercando con esas cuerdas de ternura? ¿Lo atraemos a las personas con esos lazos de amor, del amor de Dios? ¿Qué generación estamos creando? ¿Tendrán todas las herramientas y las armas para luchar por lo que es suyo y por lo que deben conquistar? ¿O simplemente están ahí en el aire? A pesar de que se apartaron de Dios, de que lo desconocieron y dejaron de ser su pueblo, Dios siempre busca la forma que lleguemos a Él. Dios quiere y Dios necesita que estemos con Él. Y Él quiere bendecirnos, quiere protegernos, quiere cuidarnos. Pero si nuestro corazón no está dispuesto, no hay nada que se pueda hacer, lamentablemente. Entonces trabajemos para que nuestras futuras generaciones no lleguen a este punto, no lleguen al punto de que no se acuerdan de Dios, que no lleguen al punto donde su corazón está tan endurecido que ya no quieren saber nada de Dios. Que ellos siempre sepan y reconozcan que Dios es su Dios y que ellos serán siempre su
pueblo. No deje de ser conquistador, porque le puedo asegurar que las bendiciones de Dios no se han acabado para su vida. Lo que Dios tiene para usted todavía no ha terminado, e inclusive le puedo decir que las promesas que tiene actualmente todavía tienen mucho por conquistar.